Veamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Señal Colombia está cerrando su ciclo Los personajes cuentan. Veíamos a partes de varias de las producciones que Señal Colombia ha transmitido en este mes, dedicado a varios de los grandes protagonistas de la historia política y cultural de Colombia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, los personajes también son protagonistas en esta pantalla. Mi nombre es Ari Chávez Montoya, soy politólogo y estudiante de Derecho de la Universidad del Cauca. En mis tiempos libres me gusta leer, me gusta escribir, también soy amante del aeromodelismo. Yo soy un televidente crítico, a mí me gusta la televisión que educa. Yo creo que la educación es una de las formas de transformación de la sociedad y la televisión desempeña un papel fundamental en ese proyecto. De Señal Colombia me gustan los especiales que hacen sobre personajes históricos de Colombia. De estos documentales lo que más me gustó es que han logrado captar bien con las cámaras la conexión entre el personaje y el televidente. Óigame, allá trabaja también don Jaime Garzón. ¡Uy, qué huesazo! Sí, yo conozco a Mar, si lo ven, me debe 4 emboladas. He visto, por ejemplo, varios de Gabriel García Márquez. He visto uno de María José Pizarro, digamos que recopila las cartas que su padre, Carlos Pizarro, le escribió. Lo mío son momentos fugaces, son recuerdos, pues son flashes, que no sé emplazar en el tiempo, que no sé decir en qué momento era, si tenía 5, 6 o 10. Es un ser que he tenido que ir construyendo porque mi memoria no alcanza para definirlo. Con respecto a la palabra hablada, yo creo que uno de los personajes que más admiro es Gaitán. Era un excelente orador. Que muchos de esos que ahora en los editoriales firmados de los periódicos conservadores me hablan de la manera como debo defender la restauración moral, se les ve la punta del cheque de la Handel en el bolsillo. A mí me inspira una televisión que logre conectar la emoción y la razón y que muestre esos dos aspectos del ser humano. Una televisión que logre hacer un puente verdaderamente fuerte en términos de comunicación, que sobrepase, digamos, banalidades, amarillismo o manipulación mediática. Yo estoy de acuerdo con los contenidos que confrontan la realidad, la historia, confrontar a la sociedad con la realidad que ha acompañado a este país de violencia hace parte fundamental de la construcción de los caminos hacia un perdón estable y duradero. L'oligarchie, comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir? Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Hagamos juntos la televisión que queremos. Señal Colombia ganó 4 premios TAL, que es el premio de la televisión pública en América Latina, y uno de ellos es el documental Pizarro. Precisamente vamos a hablar con su director, Simón Hernández.
Hola Simón, ¿cómo les ha ido? ¿Qué Muy más? bien. ¿Cómo les ha ¿Cómo ido todo? con el documental? Veo que ha Bien. tenido bastante éxito, no solo en Colombia, sino por fuera. Sí, ahorita acabamos de volver de como de una gira en el Cono Sur, que es como yo le digo, que estuvimos en Montevideo en los premios TAL, que ganamos a Mejor Documental Unitario, que fue buenísimo, y también nos dieron una mención de honor en el FIDBA, que es el Festival Internacional de Documentales de Buenos Aires. Cuéntenos un poco cómo fue el proceso de este documental, hacerlo sobre un personaje pues, que empuñó las armas, después trató de hacer la paz y bueno, en este momento de tanta polarización en Colombia con esos temas, ¿cómo fue ese proceso de hacer ese documental? Pues el proceso nació en Barcelona en el 2000, yo conocí a María José en el 2009. María José es la hija de... María José Pizarro sí. es la hija de Carlos, que es la protagonista Sí. del documental. La conocí accidentalmente y ella vivía exiliada, un exilio obligado que llevaba ya 10 años allá. Y todo fue, como todo sucedió porque ella comenzó, tenía como unos DVDs llenos como de imágenes de archivo, pero sin fechas, sin nada, sino como un popurrí de imágenes del M19, algunas de Carlos. Entonces, a mí ahí como que se me despertó como una cuestión como esto es muy interesante. En Colombia esto es un tema totalmente muerto. Y ver a María José como en ese estado como de olvido. Entonces, bueno, así fue. Y se fue dando y llegamos, lo acabamos, lo presentamos en el 2015, en los 25 años del asesinato, como que la conmemoración de los 25 años de Carlos, que fue el 26 de abril. Y fue como un prelanzamiento que funcionó muy bien. Pero lo que es muy interesante, y yo creo que eso es como una cosa inconsciente de lo que es como la imagen de Carlos, es como esa capacidad de transformación, ¿no? Y yo creo que es muy importante esto en este momento como de donde estamos en Colombia, porque estamos viviendo es esto, ¿no? Como la capacidad de transformación. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Cómo ve esa capa que un documental como este pueda ayudar, si no a que nos reconciliemos, por lo menos a reflexionar sobre estos temas? Cuando comenzamos a hablar de paz, el documental y la historia de Carlos entra a estar como dentro de la discusión porque fue el último proceso de paz exitoso que hubo en Colombia, pero que es un proceso de paz exitoso con el M19. Es un proceso que Carlos firma la paz, hace la entrega de armas el 8 de marzo de 1990 y el 26 de abril, o sea, 45 días después, sí, lo matan en un avión comercial a pleno vuelo. Sí. ¡Se acaba de morir! Entonces eso yo no creo que se pueda nombrar un proceso exitoso. Así se le dicen y cuando hablas con los políticos del momento es como, no, un proceso exitoso. Pero ¿cómo es exitoso si tú matas al símbolo que fue esta persona que hace la transformación de él y de todo su grupo y toda esta idea de la guerra? ¿Cómo es exitoso? ¿No? Es extraño y que nosotros como sociedad hayamos vivido con eso. Entonces yo creo que se vuelve como importante traer esa discusión ahora, porque por ejemplo María José, que pues es una abanderadora como de la memoria y como de la paz, esta película plantea una cuestión que es muy importante para este momento con las FARC y es la no repetición de estos hechos. ¿Tenían conocimiento de amenazas de algún sector en concreto contra Carlos Pizarro? Nos sorprendió completamente la atentado. La verdad es que no lo esperábamos. O sea, lo esperábamos porque estamos en Colombia, donde tantas cosas terribles pasan. Entonces sí comienza como la película, como que hemos usado la película como una herramienta como de transformación de esa manera, porque la gente ve que se puede transformar, la gente ve que hay un camino para adelante, hay un camino como que la película se plantea, es como la película habla de la transformación de Carlos por un lado y la transformación de María José, que va del miedo, como del no hablar de su historia, de que nadie sepa quién es, de vivir como aislada y escondida en una esquina del mundo, a salir a la luz pública. Convertirse en una líder, una abanderada de un tema. Exactamente. En el que está arriesgando su vida. Exactamente. Mi base es esta historia y si además me quitan como la posibilidad de ser yo misma, de encontrarme a mí misma, de identificarme conmigo, pues ya me lo están... Es como si el pasado fuera una niebla. ¿Y para usted cuál es la importancia de que este tipo de películas, que son como biografías o por lo menos están centradas en la vida y obra de un personaje, deben estar en un canal de televisión público como Señal Colombia o en la televisión en general? A mí me parece que esa es la función de la televisión pública, es como de construir como democracia, y la democracia tiene que ser como la amplitud de los discursos.
Entonces, como esos personajes que confrontan como el status quo de la sociedad, me parece que es necesario para nosotros mismos conocerlos, entenderlos. Cuando nosotros, por ejemplo, la Señal Colombia entró de coproductor en la película, yo me llené de felicidad porque era como, es que este es el lugar que tiene que tener la película. O sea, qué bueno que la película tenga a la televisión pública apoyando este tipo de proyectos, porque creo que hay como una buena factura. Creo que lo que Señal Colombia y la apuesta de Señal Colombia que está haciendo es muy ubicada dentro de un contexto más global, como de los canales públicos del mundo, que eso es lo que están haciendo, y que van más allá de la pantalla, son como reflexiones que ayudan a construir sociedad, y eso es lo que me parece que es maravilloso. Bueno, Simón, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias por invitarme. No, sé por haber venido. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Célebre. La palabra célebre proviene del latín celeber, que puede traducirse como famoso o ilustre y se usa para referirse a un individuo famoso o muy reconocido dentro del ámbito en el que se desenvuelve. Generalmente se aplica a trabajadores del mundo del espectáculo y el entretenimiento, que son conocidos como celebridades, pero también a quienes resultan notables en otros campos como la literatura, el deporte, la política, la economía o la cultura. Hay casos en los que una persona puede convertirse en célebre de manera circunstancial o casual, tras protagonizar un suceso o acontecimiento que repercute entre la opinión pública y que puede ser tanto positivo como negativo. En este caso, suele usarse la expresión tristemente célebre. Mi nombre es Ángel Giraldo, me dedico a estudiar artes. De Señal Colombia me gustan mucho los ciclos de cine, me gusta mucho la programación infantil, me gusta mucho el arte, la música, el cine, en especial el documental. He visto Pizarro, he visto Por los caminos de Leandro Díaz, he visto también de Jaime Garzón, de Débora Arango, entre otros. Mi nombre es Leandro José Díaz Duarte. Nací ciego, me crié ciego y toda mi vida he sido ciego. Pude ser compositor y llevar mis canciones hacia el mundo. Por eso quiero dejarle a mis amigos algo de mi historia, parte de toda mi vida. Los que más me ha gustado ha sido el de Leandro Díaz, por el hecho de que trata una temática que exalta pues las virtudes de una persona que está privado de un sentido como es la vista. Ay, amigo, no hay consejo que uno lo pueda aguantar cuando el corazón se aferra a luchar por un querer. Ay, amigo, no hay consejo que uno lo pueda aguantar. Pues un proyecto de este tipo requiere mucho empeño porque hay que llegar a un grado de profundidad donde se puedan sacar a flote verdades, aunque se busca una visión y contar algo muy desde la parte del que está narrando, pero lo más importante ahí es cómo profundizar y sacar a flote la verdad y que esa verdad realmente lleve una reflexión a las personas. Entonces la parte investigativa debe ser algo muy, o sea, indagar mucho y buscar profundidad. García Márquez sentía que era una canción muy cercana a su mundo, al mundo de Macondo, al mundo surrealista y mágico de Macondo. Es una canción totalmente mágica, ¿no? Yo soy rey querido. Gabo decía, ¿de dónde un ciego que no fue a la escuela es tan preciso en su forma narrativa de decir las cosas y todo lo que narra en su canción? En el televidente se debe pensar como un ser que no solamente observa, sino como un ser que reflexiona, como un ser que está al tanto de lo que pasa, qué me está mostrando, o sea, ¿a qué me quiere llevar esto? Me inspiran las historias de la gente que lucha, la gente luchadora, la gente que no renuncia a sus sueños, la gente que a pesar de todas esas vivencias dolorosas, experiencias traumáticas, buscan salir y buscar una manera de seguir soñando y seguir respirando en este planeta, en esta sociedad.
Lo más importante, lo que gana Señal Colombia con esto es alcanzar un segmento que ya había renunciado a la televisión y que ahorita se están preparando para esos nuevos contenidos. Siempre es importante ver y escuchar algo diferente. Ya después de grande me di cuenta que para hacer música no se necesita tocar ningún instrumento. La música está hecha, eso es de Dios como el oro, ¿no? Lo que falta es que la descubra. Hagamos juntos la televisión que queremos. Han sido varios los televidentes de Señal Colombia que se han referido a los personajes, cuentan acerca de estas historias y precisamente para hablar de uno de ellos, el gran escritor y poeta Álvaro Mutis, hemos invitado a Ricardo Restrepo. Él fue el director de fotografía y también nos dice aquí fuera de micrófonos que hizo de todo. La mano derecha, digámoslo así, de Patricia Ayala, su directora. Hola Ricardo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bueno, hablemos un poco de ese documental de Mutis, cómo fue el proceso de llevar a la pantalla un personaje. No creo que sea tan fácil llevar un escritor que pues, está sentado escribiendo, pues no tiene aventuras, peripecias así, al menos a primera vista. Claro, fue complicado, pero a la vez también una gran fortuna porque yo era asiduo lector de Mutis en mis épocas de universidad. Entonces encontrarse ahorita con el reto 20 años después de releer su obra y transformarla en imagen fue un reto interesante y fue ver cómo entonces a través de las lecturas podría armarse el guión de la película junto con Patricia. Decidimos entonces que eran 3 escenarios principales: Ciudad de México, por supuesto, que era su lugar de vivienda, el Orinoco como fantasía y Bogotá, en donde íbamos a entrevistar a sus hijos principalmente. ¿Han recibido algún tipo de comentarios de televidentes o personas que hayan visto la película? ¿Cómo la han recibido? Pues la recepción ha sido muy buena. De hecho, la preocupación principal sobre todo era con la familia cercana, o sea, los hijos, Santiago y Jorge Manuel. Y no, la vieron y quedaron muy contentos. En general el público la acepta de buena gana, sabiendo que igual es un reto, ¿no? La literatura en cine no siempre funciona. Y nosotros no queríamos tampoco hacer, digamos, una adaptación de La Última Escala del Tramp Steamer, no era la idea. Pero la idea era mostrar un poco más a ese ser humano, a ese personaje que sí, efectivamente era un personaje mítico. Mutis era mítico. Y él tuvo unas peripecias, su viaje a México y... Una cárcel de por medio en Lecumberri, ahí estuvimos, en el Palacio de Lecumberri, hoy en día es el Archivo General de la Nación de México. Un edificio impresionante. Y bueno, tuvo otros recorridos, ¿no? En Europa, un tipo muy viajado. De hecho, los recorridos que hacía en su temprana edad con su padre era recorriendo un barco el Atlántico. De ahí de pronto un poco esta fantasía de los ríos y del agua y de las travesías en barco. Mira, yo le pregunté a él por esos viajes de niño en barco, pero con mucha ingenuidad de parte mía. Como diciendo, ¡ah, qué maravilla, qué espléndidos los viajes! ¿Y qué se hacía? Entonces él dice, nada, porque esos viajes son eternos. Lo que se hacía extraordinario era leer. No sé si existan recetas, me imagino que no, pero ¿cómo se hace para traducir una obra literaria que uno podría decir, bueno, es abstracta, son letras, son símbolos, a la televisión? Y como decía usted, pues a la televisión pública, para que le llegue a un público que seguramente jamás ha oído hablar de Mutis, pero no ha leído su obra o solo leyó algunas cosas. Sí. ¿Cómo traducir ese personaje tanto real y su creación a un proyecto audiovisual? Es cierto, Eduardo, que uno cuando realiza tiene que pensar a quién se va a dirigir. Como comentaba antes, el documental tuvo un primer corte que era bastante intelectual, en el sentido de que interpretaba libremente la prosa de Mutis, pensando en el público real, es decir, que está allá detrás de la pantalla, que no conoce la obra de Mutis y que uno quisiera además que la conociera. Toca ser un poco más literal, entre comillas, es decir, a la gente le gusta ver lo que piensa la gente de ese personaje que ya murió. Ejemplo, sus mejores amigos, su familia, los que lo conocieron, el chisme, por supuesto. Entonces son una cantidad de anécdotas maravillosas de Mutis y todo eso lo que hicimos fue lo juntamos y fue lo que creo que logramos hacer en el documental. Pensé que él ya no quería estar, ya había
como decimos aquí, acabado de estar. ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? No, él no ha muerto. Yo no sé. Si usted me lo cuenta, no le creo. Ricardo, ¿usted quisiera mandarle algún mensaje a los televidentes que están muy pendientes de este tipo de producciones, de historias de vida de grandes colombianos? Claro, el mensaje es no se pierdan Mutis por Señal Colombia. Fue un trabajo que costó mucho trabajo en tiempo y en dedicación para hacerlo y espero que les agrade no solamente para descubrir a Mutis, sino para descubrir este mundo increíble de su universo macroliano. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado acá. Gracias, Eduardo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. En Señal Colombia ya es costumbre que se le rinda tributo a esos personajes fundamentales por su obra y su legado en la cultura colombiana. Y lo hace de la manera que lo hace, es decir, a través de programas de televisión, especialmente de documentales. Por ese motivo, para Señal Colombia es bastante fácil hacer una programación como los personajes cuentan, un mes dedicado a rendirle tributo a esas voces que han sido tan importantes en la cultura colombiana. Seguramente ustedes han visto algunos o todos estos documentales: Lucho Bermúdez, Omar Rayo, Beatriz González, León de Grave, Totola Momposina, por solo citar algunos de los que han tenido documentales. Se me olvidan los vallenateros famosos, Escalona y Leandro Díaz. Pero Señal Colombia también lo hace en otro tipo de formatos, como por ejemplo Conversaciones, que en asocio con la Radio Nacional hacen posible una conversación de algún artista bien importante con un periodista y a la vez un concierto musical que se puede ver en televisión, pero también se puede oír por la radio. Por su parte, series documentales como El Nombre de la Gloria han dado fe de grandes deportistas colombianos que han triunfado en distintas épocas. Algunos de ellos, por ejemplo, estuvieron en los Juegos Olímpicos de Londres y los que acaban de terminar en Río de Janeiro, como por ejemplo Katherine Ibargüen o Mariana Pajón. En estas series documentales del deporte también cabe la pena destacar aquellas que se le han dedicado no tanto a los personajes sino a grupos que han participado en hazañas como En Nombre de la Gloria, que relata las peripecias, o mejor digámoslo, la hazaña del Once Caldas en la Copa Libertadores de 2004. A este catálogo también se suman personajes como Fernando González Pacheco, un ser muy querido por los colombianos por su trabajo en la televisión, y Fanny Mickey, sí, su campo era el teatro, pero que también trascendió el territorio exclusivo de las artes con mayúscula y se convirtió en un personaje emblemático por todo lo que hizo por Bogotá y Colombia a través del Festival Iberoamericano de Teatro. Señal Colombia también le ha rendido homenaje a personajes de la vida política, como por ejemplo el expresidente Alfonso López Michelsen o el humorista Jaime Garzón, que fue mucho más que un humorista. Y personajes controvertidos por el camino que escogieron para hacer política, como Carlos Pizarro León Gómez o Camilo Torres, conocido como el cura guerrillero, también han tenido su homenaje aquí en Señal Colombia, aunque en estos casos concretos, más que homenajes o panegíricos o loas, son programas en los cuales se hace una reflexión acerca de estos complejos personajes que tomaron la vía armada creyendo que era la mejor manera de arreglar las cosas y que de pronto, hoy en la perspectiva del tiempo, vemos que definitivamente por ahí no era la cosa, pero de todas maneras su legado y lo que pensaron es bien importante para reflexionar acerca de la historia de nuestro país. A veces voy en contra de los oráculos, porque el hombre tiene que ser como los griegos, que eran gente que creía en la capacidad del hombre de realizarse, aún en contra de los oráculos. Yo vivo mi vida pese a todo. Bueno, y por favor deténganme, porque si no yo me puedo quedar aquí minutos, horas enteras hablando de estos personajes. Pero bueno, digamos que afortunadamente Señal Colombia no se detiene en su empeño por rendirle tributo a las personalidades de la cultura, el deporte, la política, la televisión, la música popular. Y sí, muy seguramente aquí en este programa, en las próximas semanas, estaremos hablándoles a ustedes de nuevos proyectos, de nuevos personajes que estarán en la programación de Señal Colombia. Porque, eso sí hay que decirlo, aquí en Señal Colombia, ellos están en casa, juegan de local.
Bueno, para mí el personaje del último año es indiscutiblemente Nairo Quintana, porque lo uno le dio a este país como otra vez ese sentimiento de patriotismo que nos faltaba, que solo nos lo daba el fútbol, y Nairo fue como el que nos hizo mirar otra cosa, nos hizo mirar el campo, nos hizo mirar otras esferas sociales. Entonces pienso que es un ejemplo de superación y de dedicación y disciplina, por eso para mí es el personaje del año. Para mí, Mariana Pajón. La admiro porque es un deporte muy difícil para nosotros las mujeres y en verdad le agacho el sombrero. Para mí uno de los personajes más importantes de la historia reciente de Colombia es Ciro Guerra, por lo que ha representado en la dinámica del nuevo cine, el despertar y la difusión del cine colombiano pues en un nivel totalmente diferente al que estábamos acostumbrados en otra época. Para mí el personaje más importante es Ciro Guerra por su película y su nominación a los premios Oscar por Mejor Película Extranjera. Nombrar un personaje influyente, muy importante para uno, yo creo que para mí es un deportista, porque se han hecho a pulso, con las uñas, y en el caso mío yo admiro mucho a Yosimar Calvo, el gimnasta cucuteño que ha sido campeón mundial, que ha luchado muchísimo para salir adelante con su mamá, con su familia. El Estado lo ha apoyado últimamente, pero ellos han surgido de la nada. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, dedicado a varios de los personajes que han pasado por esta pantalla. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.